Dice Nehemías capítulo 1, verso 1, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Hasta allí nomás. Creo que la palabra es bastante conocida. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C., justamente por los babilónicos. Los judíos que vivían allí fueron deportados a Babilonia, tierra extranjera, lo que hoy comúnmente conocemos como Irak, es decir, Mesopotamia o Israel hacia Irak. En el año 537 a.C. se le permite a un grupo, el primer grupo, regresar hacia la tierra de Jerusalén. Y en el año 516 se reconstruye el templo sobre el cual giraba la vida espiritual del pueblo de Israel. Esdras, que nosotros tenemos un libro llamado Esdras, regresa con un segundo grupo, y en el año 458 es como que comienza una actividad espiritual. Y en el año 445 regresa el tercer grupo con un hombre, un tal llamado Nehemías, con una consigna, un deseo principal que gobernaba su corazón, que era precisamente tratar de construir los muros de la ciudad que estaban derribados. Precisamente pide autorización para reconstruir los muros, autorización que se había pedido varias veces pero había sido negada. Él viene justamente con esa autorización. Y en aquellos días, hermanos, las ciudades estaban protegidas por lo que nosotros conocemos como muros, que la rodeaban. A un ejército, por ejemplo, le costaba casi siempre entre 4 a 6 meses romper el muro de protección para poder recién ingresar a una ciudad y poder tomarla cautiva. Imagínense la importancia de los muros para una ciudad. Los muros en Jerusalén, según lo que relata la Biblia, habían estado destruidos hacía décadas allí en Jerusalén. Los habitantes, por lo tanto, los que estaban, los que habían quedado, los que volvieron, se sentían vulnerables ante los ataques y las provocaciones de la gente que vivía alrededor, los pueblos de alrededor. Ellos se sentían indefensos. Repito, provocaciones ante las cuales ellos se sentían indefensos. Sus mismos enemigos, a voz en cuello, cada vez que hacían una incursión y cada vez que trataban de penetrar y hacían sus estragos, le decían: Dios los ha abandonado a ustedes. Dios los abandonó, por eso están así. Y qué triste cuando una persona se lo dice en la cara, por la circunstancia que está viviendo, por lo que le toca vivir, que el enemigo venga y te dice: ¿sabes por qué estás así? Porque Dios te abandonó. Para pensar, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día el diablo los basurea, se ríe de ellos por la situación vulnerable que están, por lo que se encuentran, y hay una voz que le penetra en su corazón que le dice: Dios te abandonó? Tras que sabían que habían pecado y por esa causa Dios los había disciplinado, viene alguien y te lo refrega en la cara: Dios te abandonó, para vos no hay más perdón, para vos no hay más solución, para vos no hay más salida. Ahora, ¿por qué Dios escoge a un hombre llamado Nehemías, copero del rey para un rey pagano,
para reconstruir los muros que estaban en ruina en Jerusalén. Hay 3 razones que yo en esta noche quiero tocar. La primera razón: Nehemías era un hombre sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Si Dios te ha de usar, la primera razón que en esta noche vemos es que tiene que encontrar en tu vida una sensibilidad ante las necesidades de aquellas personas que están a tu alrededor. Nehemías era una persona que le importaba todo lo que a Dios le importaba. Y el tema que a Dios le importaba en ese momento era la reconstrucción de los muros. Por lo tanto, a Nehemías le importó reconstruir los muros. Y qué poder que tiene una noticia, ¿no? Qué poder que tiene ser informado de alguna situación. En esta tarde, en este día, a lo largo del día hemos recibido mucha información. Yo creo que esa información va a ser algo especial en tu corazón. Pero al enterarnos, veo que muchas veces uno se entera de cosas que acontecen. Nos enteramos hoy vía Facebook, vía cualquier red social, que a veces estás, te pones en contacto con personas, te encontrás a alguien en la calle, vas al supermercado, vas a comprar a algún lado, estás caminando, estás trabajando, vas de camino, venís y te encontrás con alguien y te anoticia de algo. ¿Qué efecto causa esa noticia en tu corazón? Ojalá que tu corazón sea sensible y lo dejes trabajar a Dios en tu interior. Yo recuerdo una oportunidad, veía con gran interés la obra de nuestra iglesia. Le hago un poquito de historia, ¿no? Nada más, como para ilustrar esto. Que la noticia que a veces nos enteramos hace estrago en el corazón a veces. Gracias a que tuve un pastor que me sacó por todo el campo, conocí una obra llamada Casilda. 2x3, el pastor me llevaba a visitar la ciudad de Casilda para tocar, porque él predicaba y yo cantaba. Y ese pastor era Sergio Gersemich. Nos llevaba por todas partes, nos iba a buscar a deshora, a destiempo, nos cargaba en el Renault 18, el Renault 12 Celestito y nos llevaba. Un lado para otro, conocíamos la obra. Pero a veces que el hecho de conocer la obra, a veces que uno se entera de cosas. Y recuerdo haber experimentado en Casilda un milagro, así en vivo, cómo Dios sanó a una mujer que tenía un yeso en la pierna. El pastor oró, le dijo, estoy sana. Y el médico le había dado como para 30 días. Y él decía, pero Dios me sanó, me decía. Y el esposo decía, sí, pero esperá los 30 días, después te saca el yeso. No, ya quiero un cerro. Así que fue al auto, trajeron una sierrita y le cortaron el yeso y empezó a caminar bien. Cuando esas cosas suceden, a veces uno queda impactado, ¿no? Y la noticia a veces nos hace palpitar fuerte el corazón, lo contamos, lo vivimos. Y recuerdo en un tiempo tener en la iglesia, sufrir una división. Muy común entre nosotros, ¿no? Una división más, en el tiempo de un pastor. No voy a decir el nombre. Y el fuerte de él resulta ser que era Casilda. Había obra en Pujato, Casilda y Arequito. Cuando este hombre hace una división grande en la iglesia, él se va a refugiar en esa obra y la obra queda ahí media perdida porque no sabía a quién escuchar. Y la obra quedó media desbandada. Mandan a un pastor, el pastor duró creo que 3 meses y se vino. La obra estaba desamparada. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha que una obra está desamparada? ¿Qué siente en el corazón? Que los hermanos son vulnerables, que están deprimidos, que no saben qué hacer. ¿Qué es lo que usted siente en el corazón? Cuando no tienen rumbo, que no saben qué decisión tomar, a quién escuchar. Y el corazón de los hermanos estaba hecho pedazos, porque ese era el pastor encargado de ese lugar y no sabían a quién escuchar. Y el hecho de escuchar esa noticia a mí me hizo orar. Estaba orando. Esto fue el año 87. Estaba orando y el hecho de conocer la obra y el hecho de conocer lo que le estoy contando me hizo que vaya a orar.
Y estaba orando, empecé a orar. La oración se convirtió en un llanto, en un clamor. Esa oración se transformó en ayuno, en una constante intercesión por los hermanos que no los conocía, pero ahí estaba mi mente, mi oración constantemente delante del Señor por ellos. Cada vez que me arrodillaba oraba por ellos. Y una tarde estaba orando por los hermanos en Casilda, intercediendo, orando, y el Señor me dice que tengo que ir a Casilda. No sé si alguna vez sintió en su corazón la voz del Señor. Que usted dice, es el diablo. Que usted dice, no, es la carne, es mi mente que me juega una mala pasada. Y estaba ahí en eso que digo, pero Señor, yo a Casilda. Y cuando yo le estoy contando esto, yo tenía 19 años. Y era la mitad de lo que soy ahora. Entre que luchaba en eso, vino un pastor y golpea la puerta y me dicen, te busca fulano de tal, un pastor gordo así. Y me dice, Ariel, quiero hablar con vos, vengo enviado de parte del ministerio de la iglesia. No sé cómo lo vas a tomar, qué pensás, no sé, pero sentate, vamos a hablar. Vos sabés que la obra sufrió una división, vemos que la iglesia está desamparada, que no sabe qué hacer, y queremos enviar a un obrero a ese lugar, y el ministerio recomendó que fueses vos esa persona que va a ir a Casilda. Entonces yo le dije al hermano, ¿qué me decís? Ya voy, le dije. Ahora voy. Pero dice, sí, ya. Ya, porque el Señor me dijo que vaya ya. Así que tomé un bolsito así chiquito, puse toda mi ropa, un colchón que me dio el tío Juan, que era en esos compactados, y me dice, ¿dónde va, Ariel? A Casilda. Y se ríe el tío Juan y dice, es el cementerio de los predicadores. Me parece que te van a probar, me dice. Pero me puse la mochila, me puse el bolsito y fui, porque entendí que Dios me habló. Cuando fui a Casilda me presentó el hermano y me quedé ahí, entendiendo que era Dios el que me llamaba. Cuando cierro la puerta, que terminó el culto y todos los hermanos se fueron, cierro la puerta porque ya tenía la llave, siento una voz que me dice, ¿qué haces acá? ¿Estás loco? Cerré la puerta, hice que la voz pasara y me fui a mi habitación. Porque el diablo también habla, ¿no? Pero cuando Dios llama, la voz del Señor es más fuerte. El llamado me hizo quedar. Y el llamado me hizo luchar contra la adversidad, contra las pruebas, contra las luchas. Mi llamado fue a tiempo completo, así que estaba dedicado allí a la obra. Ayunaba el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ayunaba mientras algún hermano me invitaba a comer. Pero imagínense, el hecho de estar en ayuno y oración, Dios se empezó a glorificar. Las personas empezaron a salvarse, Dios empezó a sanar, empezó a haber liberación y bautismo en el Espíritu Santo. Y la iglesia se comenzó a reorganizar nuevamente. Y estuve 11 años por un llamado de Dios. Por una noticia que por ahí a veces uno escucha, por cosas que a veces uno entiende que pasan y uno dice, ¿para qué me anoticio esto? ¿Por qué me tiene que llegar esta noticia a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que ser el recipiente de esa información? Yo te aseguro en esta noche de que Dios te hace escuchar muchas veces algo porque Dios trabaja de esa forma. Hay noticias que nos hacen escuchar, que nos angustian y nos angustian y nos angustian y no sé por qué, pero vamos a llorar por esa noticia que escuchamos, vamos a lamentar, vamos a clamar, vamos a gemir, pareceríamos que estamos locos, pero Dios trabaja de esa forma. Dios trabaja el llamado de esa forma. ¿Cuánto me entienden esta noche? A pesar de que
Nehemías la estaba pasando relativamente bien en Babilonia. Cuando escuchó que sus hermanos judíos estaban deprimidos, desalentados, derrotados, se tomó muy en serio esa noticia que escuchó. Y ¿sabe qué? Él oró al Señor, oró una y otra vez, dice la palabra, 11 veces figura la palabra oración que Nehemías oró en su libro. Era un hombre de oración. ¿No será que por eso Dios lo llamó? Oraba. Se encuentra esa palabra de oración más que en cualquier otro libro de la Biblia. Era un hombre de oración. Oró, pero ¿sabe cuánto oró Nehemías? 4 meses. Hasta que se presentó delante del rey. ¿Cuánto oró? 4 meses, angustiado, llorando, gimiendo. Este tema lo tenía ahí delante de Dios, inquieto. Pero lo más terrible, hermano, lo más resaltante, en Nehemías, que él fue sensible a la necesidad de la gente. ¿Por qué Dios escoge a alguien? ¿Por qué Dios va a utilizar tu vida? Porque sos sensible a la necesidad de la gente. En segundo lugar, ¿por qué Dios escoge a la segunda razón? Es porque Nehemías era digno de confianza. Amén. Él tenía buena reputación, el rey lo había encomendado, lo había puesto en su seguridad personal. Y esto significaba un alto grado de confianza. Es decir, que la vida de Nehemías estaba la vida del rey, estaba en las manos de Nehemías. ¿Por qué? Porque él, antes de que el rey bebiera la copa, la tenía que beber él. Si alguien planificaba que era en aquel tiempo era muy usado el envenenar a una persona, a un rey que lo querían eliminar, el primero que tomaba la copa era Nehemías. Si querían envenenar al rey, caía muerto primero Nehemías. Y para eso el rey justamente tenía que tener mucha confianza en su persona. Es decir que Nehemías era una persona en la cual se podía confiar. Dios siempre, hermano, va a usar a personas dignas de confianza, seguras, personas que son fieles. Por lo tanto, cuando Dios encuentra una persona fiel, a una persona confiable, es candidato a que Dios lo use en una misión especial. Y no son cualidades que se encuentran así nomás. En Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, el Señor habla precisamente que Él nos confía cosas y que eso va a traer en nosotros una repercusión espiritual. Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12, yo se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual, que dice lo siguiente: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Versículo 11 dice: si a ustedes no se le puede confiar algo que vale tan poco como el dinero, ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso, es decir, la parte espiritual? Si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Traducido al lenguaje actual. Es decir, que una de las formas que Dios pone a prueba nuestra fidelidad, la confianza, consiste en primer lugar en cómo nosotros servimos a aquellos que están por encima nuestro. Dios nos prueba de esa forma. No hay otra forma más lógica de probar a sus siervos, aquellos que van a estar en un servicio de confianza porque Dios lo pone en algún lugar. Lo primero que Dios hace es ver el comportamiento, la fidelidad y cómo esa persona trata a aquel que está por encima de esa persona que es su líder, su pastor, su maestro, o llámele como quiera, su mentor espiritual. Aquel que vela por él, aquel que le enseña, aquel que está constantemente velando por él. Y ahí se ve si la persona es digna de confianza o no. Por lo tanto, aquellas personas que van caminando y dan pasos firmes, pasos dignos de confianza, tenga esperanza en que en algún momento Dios lo va a poner en alguna tarea especial. Dios capacita, Dios perfecciona,
Dios usa, pero una de esas cualidades que tiene que tener esa persona es que es fiel, es que es digno de confianza. Amén. Dios vio en Nehemías precisamente esa fidelidad, esa confianza que él tenía. La segunda forma en que Dios prueba a la gente es por el uso del dinero. Por eso el texto aparece acá. Si nosotros no somos buenos administradores con el dinero que Dios nos da, ¿cómo cree usted que Dios le va a confiar algo de mucho más valor que es las cosas espirituales que Él tiene preparadas para cada uno de aquellos que son sus siervos? Y usted dirá, pero ¿es así? Bueno, es lo que dice la Biblia. Si usted no es fiel al dinero que Dios le dio, si usted no es un fiel administrador con los recursos que Dios le dio, es imposible de que Dios le dé las cosas espirituales que usted está clamando, está rogando, que está gimiendo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han pedido, Señor, derrama un don, derrama un talento, derrama un ministerio? Bueno, lo que Dios pone a prueba y para darte eso es un principio fundamental. ¿Qué tan bien administrás el dinero mal ganado que muchas veces llega a nuestras manos? Como le estoy repitiendo lo que dice la Biblia, ¿no? Un dinero que a veces no vale la pena que pase por nuestra mano, pero bueno, ahí está, tiene un propósito. Si usted es un buen administrador en la parte económica, tenga por cierto que también va a ser un buen administrador de las cosas espirituales. Amén, es un principio. Por eso es que a veces hay personas que reciben algún don especial para administrar, alguna gracia especial para ministrar, algún regalo de Dios especial para ministrar, porque son fieles en aquellas cosas que Dios le encargó. ¿Cuánto me entienden en esto? Amén. Gloria a Dios. La forma del manejo del dinero, ¿no? La forma en que administramos el dinero personalmente determina lo mucho o lo poco en que Dios nos va a bendecir. Si se nos puede confiar las riquezas terrenales, seguramente se nos va a confiar las riquezas espirituales. Por lo tanto, en el tema de dinero, pidamos en esta noche que Dios nos haga dignos de confianza y generosos. Amén. Porque tenemos que ser como Dios es. En Dios se puede confiar, pero también Dios es muy generoso. Y en esa parte, si nosotros aprendemos de Dios, también Él va a repetir en nosotros en lo espiritual. Y tercero y último, Nehemías, aparte de ser una persona sensible, aparte de ser una persona digna de confianza, Nehemías era una persona dispuesta. Amén, dispuesta. Esto es clave. Cuando se necesitó a alguien para una tarea como era la de reconstruir los muros de una ciudad en ruina, Nehemías dijo: aquí estoy yo. Contá conmigo, Señor. No evadió la responsabilidad, no se escondió por ahí, no oró como hacen algunos: Señor, envía obreros, pero no contés conmigo, envíalo a aquel, al otro. Vio, porque a veces somos vivos. El Señor envía obreros a la mies, pero envía a lo otro, no a mí. Nehemías tenía esa cualidad indispensable para ser usado en este tiempo, que si la tenés, de seguro Dios te va a usar. Estaba disponible, 100% para el Señor. Pregunto en esta noche, así por arriba, ¿no? ¿Cuánto están disponibles para el Señor? 100%. No conteste tan rápido. Disponible 100% al Señor. Nehemías, repito, la estaba pasando muy bien y quizá mejor que usted. Pero había una noticia que lo hizo pedazo, que le quitó el sueño. Él no podía concebir que él la estaba pasando muy bien y sus hermanos estaban tan mal. Y permítame agregar algo: Nehemías ni los conocía a estos judíos que estaban allá. Nehemías había nacido en Babilonia. Era judío, pero vivía allá, pero ni los conocía a ellos. Pero qué interesante cómo permitió que Dios trabajara en su corazón. A pesar de tener un cargo envidiable
y que el problema que le estoy mencionando estaba a más de 1700 kilómetros de él, lo cual le llevaría más o menos 2 meses en camello llegar a ese lugar, habría sido mucho más fácil decir: me quedo acá en Susa, capital del reino, estoy bien, llevo una vida fácil en el palacio, la estoy pasando bien. ¿Sabe cuántas personas pierden pasar una aventura con Dios por decir: pero si yo estoy bien acá, ¿qué me voy a hacer problema? La vez que conseguí estabilidad económica o pasar un buen momento económico en mi vida y darle seguridad y protección a mi familia, ¿qué me voy a andar haciendo problema por aquellos que están allá, que se lo tienen bien merecido? Pero cuando Dios trabaja un llamado en el corazón, Él nos angustia. Y no podemos resistir, no podemos pelear mucho tiempo con Dios. Nehemías le dice al Señor: heme aquí, estoy disponible. Dios busca por todas partes a alguien para reconstruir el muro. ¿Y sabe qué? Un copero estaba dispuesto. Si usted tiene que reconstruir un muro, ¿a quién llamaría? ¿Qué oficio andaría buscando por ahí? Un arquitecto, ¿qué más? Un albañil. Esa es la lógica, ¿no? Pero un copero le dice: Señor, yo estoy dispuesto. Yo no sé nada de muro, ni sé cómo se pone una piedra arriba de otra, pero estoy disponible. Y Dios tiene esa locura, ¿no? ¿Quién cree usted que tendría que ir a hacer la obra que usted tiene que hacer? Y alguien más inteligente, alguien más capacitado, alguien que tenga los dones de sabiduría, ciencia, que sea maestro, alguien que sea renombre o renombrado en la palabra, alguien. ¿Quién tiene que hacer esa obra? Un copero le dice: Señor, heme aquí. No tengo las habilidades necesarias, pero tengo un corazón dispuesto. Mi corazón piensa como vos pensás, Señor. Y me desespera que alguien no haga nada por los muros de Jerusalén, que son tu preocupación. Dios lo escogió, hermano, porque era sensible, porque era de confianza y porque se había puesto a su disposición. Tal vez usted diga en esta noche: yo no tengo los dones, no tengo el talento, no tengo el intelecto necesario para hacer la obra. Sin embargo, la pregunta de Dios nos pasa por ese lugar. Dios nos está haciendo esas preguntas. Dios quiere saber, en primer lugar, ¿se puede creer en ti? Dios pregunta en esta noche: ¿tenés carácter para hacer esa obra? Dios te pregunta: ¿te hallás en crecimiento continuo? ¿Eres sensible a la necesidad de la gente? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede Dios apoyarse en ti o no? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor te utilice? ¿Cuántos están dispuestos? Y recuerde lo último: nada sucede hasta que Dios no levante una persona para que haga algo. Cuando Dios lo levantó a Nehemías, al poco tiempo esos muros estaban reconstruidos. Claro que tuvo luchas y tuvo pruebas y tuvo momentos difíciles, pero un hombre con un llamado y con un Dios que lo respalda, hermano, en Dios podemos hacer proezas. Amén. Pero ¿encontrará Dios en esta noche a una persona que sea sensible ante las necesidades de la gente, que sea digno de confianza? Una persona que sobre todo esté dispuesto. ¿Lo encontrará el Señor en este lugar? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Dios te ha traído para darte esta palabra. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a tener un momento de oración. Bendigo tu nombre en esta noche, Señor. Tu presencia está aquí en este lugar. Yo lo sé, Señor. Cuando tú vas a hacer algo en nuestra vida, en
vas a irrumpir en nuestra vida, lo primero que haces es traer una palabra, Señor. Y por esa palabra, Señor, nos caminamos, empeñamos nuestra vida, nuestro futuro. Echamos a un lado nuestros planes para comenzar a caminar en los tuyos. Y emprendemos un camino de fe, de confianza. Un camino, Señor, que lo comenzamos a desarrollar con un paso de fe que damos. Pero qué maravilloso es saber que tú vas delante nuestro, Señor, cuando te obedecemos. Y cosas nuevas comienzan a suceder en nuestra vida, en nuestro ministerio. Contigo no hay aburrimiento, Señor. Que esta palabra trabaje en nuestro corazón, Señor. Y nos haga tomar decisiones que realmente valen la pena, Señor. Permítenos una vez más escuchar el clamor de esa gente, de aquellos que están desamparados, que no saben qué hacer, Señor. Que el enemigo se le ríe en la cara, diciéndole que tú lo has abandonado, Señor. Y sacaba, Saya. Trabaja en nuestro corazón, Señor. Que puedas encontrar en esta noche no una vida, sino un matrimonio que te diga sí, Señor. Que te sean dignos de confianza, que sean sensibles a la necesidad de la gente y sobre todo disponibles, Señor, a dejar todo a un lado, la comodidad, su buen pasar económico, la distancia, lo que vivieron, para comenzar, Señor, a vivir una aventura en ti, Señor. Un día otros lo hicieron y aquí está el resultado, Señor. Creo que este tiempo, Señor, nos corresponde a nosotros obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.